Ahí está grabando. Bueno, les doy la bienvenida a nuestra 10ª clase sincrónica de Psicología Social. Eh, Estamos en la Tecnicatura Superior en Trabajo Social en el Instituto 105. Sigue entrando gente. Bienvenida a la gente nueva. Y vamos a empezar especificando y leyendo y sacando todas las dudas respecto de la consigna del trabajo que se entrega de acá a 15 días. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? De acá a 15 días, el miércoles, ¿qué miércoles dijimos? Miércoles 3 de noviembre es la fecha de entrega. Se puede entregar hasta la noche, ¿sí? Dentro del mismo miércoles se puede entregar hasta la noche. Tenemos clase ese día también. No sé si quieren que hagamos clase ese día o directamente saltear la clase y dedicarle todo el día al trabajo. Después, si quieren, lo comentamos por el grupo y votamos por mayoría, me parece lo mejor. Bien, ¿alguien tiene a mano la consigna para leerla? Así despejamos todas las dudas. Hola, profe, acá yo lo tengo en el celular, si quiere se lo leo. Dale, Cristina, por favor. Bueno, dice trabajo grupal sobre el paradigma de la complejidad. Consigna en grupos de 4 o 5 personas. Redactar brevemente un ejemplo o situación de la vida cotidiana y luego analizarlo y desarrollarlo a partir de las ideas de Edgar Morin sobre el paradigma de la complejidad. Utilizar como referencia para este análisis los capítulos 3 y 4 del libro, Introducción al pensamiento complejo, de Morin, y lo conversado en las clases sincrónicas. El objetivo es poder analizar una situación, tanto desde el paradigma de la simplicidad como desde el paradigma de la complejidad, estableciendo la diferencia entre ambos. No olvidar hacer un análisis de las múltiples dimensiones presentes en esa situación. Bien, bárbaro, muchísimas gracias. Hola Enrique, bienvenido. Eh, Vamos a ir desglosando toda la consigna, ¿sí? Grupos de 4 o 5 personas. Eh, ¿Por qué 4 o 5 personas? Está pensado como el tamaño del grupo, el tamaño óptimo. Si son ya 6, es demasiada gente. Y quizás 3, podríamos sumar a alguien más. Entonces 4 o 5 me parece que es un tamaño de grupo bueno para que cada uno pueda aportar algo y que pueda haber un desarrollo conjunto, se pueda trabajar en grupo, ¿sí? Sabemos que siempre el trabajo en grupo implica sus complejidades, hablando del paradigma de complejidad, pero bueno, es parte de la consigna, ¿sí? Hay que construir en forma grupal. Un poco la consigna es todo lo que venimos viendo, ¿sí? La forma de encarar los textos y las situaciones, la forma de intentar analizar, es la misma que proponemos en la consigna. No sé si a alguien le generó alguna duda a la consigna o algo que no se entienda. Creo que es bastante predecible en relación a todo lo que venimos conversando. Quiero que ustedes me digan si sí o si no. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que esté más perdido, perdida? Bien, cuando hay silencio me da miedo, porque no sé si es que se entiende o que no dicen nada por vergüenza. Vamos a hacer de cuenta que se entiende todo. De todas formas, la clase queda grabada. La idea es la misma que en el cuatrimestre anterior. Poder tomar una situación de la vida cotidiana, una situación real, ¿no? Para poder aplicar la teoría ahí. Entonces, acá tenemos algo importante que es, ¿para qué nos sirven las teorías en general? ¿Para qué nos sirve estudiar y hacer una carrera? ¿No? Había un muchacho que tenía mucha experiencia en territorio, pero no había estudiado nada, no había hecho ninguna carrera. La pregunta nuestra es, ¿para qué le sirve a esa persona
hacer una formación y estudiar cuestiones teóricas. ¿Para qué se les ocurre a ustedes que les sirve la teoría a una persona que ya tiene la práctica? No se peleen de vuelta, es siempre lo mismo. Levantan la mano todo al mismo tiempo y no sé a quién darle permiso. Para poder fundamentar, profe, y para darle un marco científico. Bien, para poder fundamentar y darle un marco científico. ¿Qué sería darle un marco científico? Perdón que pregunte mucho, pero vamos a sacarnos todas las dudas. ¿Qué sería darle un marco científico? Tener una teoría de dónde agarrarse. Y perdón que siga preguntando, pero ¿para qué nos queremos agarrar de una teoría? Esta persona que ya conoce la práctica, ¿para qué le interesa agarrarse de una teoría? Puede ser también que si Para que uno sea no tiene, válida. Para que sea válida. Sí, seguí, Laura. Ahora retomamos. que si uno no tiene una teoría puede caer en una teoría de simplicidad, porque no va a comprender las múltiples dimensiones que puede haber en esa situación, porque a ver si no desconstruyo el concepto. Habíamos dicho que cada persona tiene su singularidad y nosotros para poder encontrar a esa persona que a la vez tiene múltiples roles y comprenderla en su singularidad, tenemos que comprender las múltiples dimensiones. Entonces, de ahí una teoría nos acercaría a ver otras cosas que quizás en el sentido común no las llegáramos a ver, veríamos una o pocas. Bien, Laura, buenísimo ese aporte. De alguna manera sí, ¿no? Tener una teoría de referencia nos permite hacer un tipo de lectura sobre esa situación, ¿no? Una persona que tiene mucho territorio hace una lectura de esa situación, pero quizás no está haciendo otras posibles, ¿no? Entonces acá tenemos un aporte válido. ¿Por qué nos interesa aprender teorías? Y porque nos permiten ver la realidad, leer las situaciones desde distintos ángulos posibles, ¿sí? Y eso enriquece nuestra mirada. O, ¿hablabas vos, Celeste? ¿O quién era que decía, nos da un marco de referencia, un marco científico, ¿no? De alguna manera es esto también. Nos le ponen palabras, cosas que quizás no estaban en palabras, ¿sí? Uno cuando opera en la realidad, en el territorio, muchas veces incorpora formas de hacer y las repite y funcionan esos, pero no está puesto en palabras, no está sistematizado en una teoría. La posibilidad de tener una teoría que nos sostenga, repito, nos permite hacer nuevas lecturas posibles, nos permite abordarlo de distintas formas. Este es el gran aporte. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Póngame un dedito para arriba, algo. ¿Sí? Bueno. Gracias. Entonces, volvemos a la consigna. ¿Sí? ¿Podés, Cristina, leer la primera parte de vuelta? Por favor. Sí, profe. Consigna en grupos de 4 o 5 personas redactar brevemente un ejemplo o situación de la vida cotidiana y luego Pausa. analizarlo. Sí. ¿Sí? Hay que escribir una situación de la vida cotidiana. Puse en forma breve para que no se explayen demasiado con la situación y le resten protagonismo a la articulación con la teoría, que fue una de las cosas que pasó en el cuatrimestre pasado con Pichon Rivière. Redactamos una situación, pero no nos excedemos contando detalles de más. ¿Sí? Es como, bueno, siendo concretos. ¿Está bien? Tampoco la hagan tan resumida que no se entienda de qué se trata la situación, ¿no? Como, bueno, razonablemente. En la medida que van haciendo el trabajo pueden ir preguntando. Obviamente no pueden preguntar todo el último día, pero en la medida que vayan haciendo el trabajo y surjan dudas,
me van preguntando y vamos saldando las dudas. ¿Sí? Podría ser un Entonces, recorte de un artículo periodístico, así más fácil, la pegamos ahí, también que se encarga de no hay ver. ningún problema. Sí, a mí me interesa que rescatemos situaciones de la vida cotidiana y que sobre todo sean de nuestra experiencia personal. Podemos compartir experiencias dentro del grupo y elegir dentro de esas experiencias. Me parece que siempre es más rico poder analizar un caso nuestro, pero elijan el que quieran. No, Es no una hay excusa. límite de hojas, no hay límites Sí, de... Hay ¿hay límites, límite de hojas? ¿No lo pusimos? no sé. Ya les digo. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que no puse límite de hojas. Bueno, ahora lo vamos a especificar. Cristina, ¿querés seguir, por favor? Estás con el micrófono muteado. Bueno, de la vida cotidiana y luego analizarlo y desarrollarlo a partir de las ideas de Edgar Morin sobre el paradigma de la complejidad. Bien, hasta acá Utilizar, eso es lo que venimos haciendo, ¿no? Estamos tratando de entender las ideas de Morin sobre el paradigma de la complejidad, diferenciar el paradigma de la simplicidad y el paradigma de la complejidad, y la idea es esta, ¿no? Tomar un caso concreto para poder analizarlo desde esta teoría. ¿Sí? No les estoy diciendo nada nuevo, pero vamos a dejarlo súper claro. ¿Qué más, Cristina, por continúo, favor? profesor. Sí. Bueno, utilizar como referencia para este análisis los capítulos 3 y 4 del libro Introducción al Pensamiento Complejo, de Morin, Bárbaro. y lo conversado en las clases sincrónicas. Perfecto. ¿Continúo? Sí, por favor. El objetivo es poder analizar una situación, tanto desde el paradigma de la simplicidad como desde el paradigma de la complejidad, estableciendo la diferencia entre ambos. No olvidar hacer un análisis de las múltiples dimensiones presentes en la situación. Muchísimas gracias. Lo último fue una especificación porque en el texto no habla, en la parte del texto que nosotros tenemos, no habla sobre las múltiples dimensiones. Lo agregamos nosotros. Como no encontré un texto cortito y conciso sobre multidimensiones, vamos a usar lo que fuimos conversando nosotros acá, ¿sí? La idea es poder empezar a desarrollar la teoría y decir, por ejemplo, podemos ver esta situación desde el paradigma de la simplicidad, que sería entenderlo de esta y esta manera. En cambio, gracias al aporte de Edgar Morin, que nos plantea y nos trae el paradigma de la complejidad, podemos pensar esta situación en estos términos. Y ahí enumeramos de qué otra forma podemos leer esa situación que sea contemplando el pensamiento complejo, contemplando la complejidad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Digan algo. Pongan sí, levanten deditos. Bárbaro. Claro, hay que poner de las dos maneras entonces. ¿Cómo se Claro, vería desde el complejo de la simplicidad y cómo sería desde la complejidad? Eso no lo había notado que había que exacto. hacer. Es para que quede más claro, ¿no? Ir y venir, ¿cómo sería explicarlo o entender una situación desde el paradigma de la simplicidad y cómo sería desde el paradigma de la complejidad? La idea es ir y venir constantemente a lo largo del trabajo. Morin explica esto de la complejidad y articulamos con la teoría, ¿no? Entonces nos vamos a apoyar en el texto. Él utiliza algunos conceptos para explicar la complejidad, que por ejemplo sería pensar el orden y el desorden, cómo colaboran. Si los pensamos desde el paradigma de la simplicidad, serían excluyentes, orden y desorden. En cambio, si los pensamos desde el paradigma de la complejidad, serían colaboradores entre sí, colaboran el orden y el desorden para establecer un orden superior.
tal cual como lo desarrolla él en el texto y como lo venimos viendo nosotros en las clases. ¿Me siguen? Sí, creo que está todo clarísimo, ¿no? Por lo menos para mí está clarísimo. Necesito saber si para ustedes también. ¿Sí? Sí, profesor. Bárbaro. Entonces, vamos a anotar, estaba pensando a ver cuánto tendría que ser el mínimo y el máximo de texto. Acá hay una dificultad, porque cuando uno pone mínimo y máximo de texto, lo está pensando en base a un esquema predeterminado. En la facultad siempre se usaba página A4, letra Arial, tamaño 11 o 12, y con un interlineado de 1,5. Entonces, sabemos que 4 páginas van a ser igual para todas las personas. En cambio, si decimos 4 páginas así al azar, hay gente que lo hace, Luz, ¿se puede usar citas de texto y desarrollar? Espérame que se me perdió el mensaje. Citas de texto, es decir, frasearlo, claro que se puede. Sí, sí, se puede. Citar. No me voy a poner muy exigente con el cómo se cita, si está bien citado o no. Si ustedes dicen, como dice fulano, o si ponen comillas, está bien. ¿Sí? No. Repito esto, no me voy a poner exigente a el formato de la cita. No sé si saben que están las normas APA que explican cómo es que se cita. Tendríamos que hacerlo de esa manera, pero bueno, vamos a ser un poco flexibles en ese sentido. Entonces les decía, perdón, me perdí, ¿qué era lo que les estaba explicando? De la cantidad de páginas. Exacto. Entonces, sería bueno, sería ideal que nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, lo hacemos todos en Word, en este tamaño de página, con este formato, ¿sí? Para que todos los trabajos tengan la misma línea. Eso sería lo ideal. Si alguien, entiendo que hay personas que no manejan bien la tecnología y que se les puede complicar en este sentido. Entonces, mi intención no es complicarles la vida. Sí, algunas cosas las vamos a materia en otra, que entregar los trabajos de esta manera. Pero bueno, no vamos a priorizar sí o sí lo estructurado de la presentación del trabajo. Es como, bueno, vamos a establecer parámetros aproximados. ¿Se quedó claro eso? Entonces, estoy pensando en este momento que 4 carillas de mínimo y 5 de máximo puede ser un buen número. Lo voy a escribir ahora mismo. Extensión mínima, 4 carillas. Vamos a poner 4 páginas. Extensión máxima, 5 páginas. ¿Está bien? Uy. Ahí está, se los acabo del trabajo. Memoria. ¿Está bien? Ahí lo mandé por el grupo. Ya queda registrado, extensión mínima 4 páginas, extensión máxima 5 páginas. Eso nos da una referencia de más o menos cuánto tiene que durar, cuánto tiene que extenderse el trabajo. En esas páginas nos da lugar a que podamos contar una situación y hacer un desarrollo considerable, ¿sí? De lo teórico. Y que ustedes puedan como desarrollar, ¿no? Como explayarse un poco para que quede bien claro si está entendido el concepto, si no, ¿me siguen? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Sáquense todas las dudas que tengan, lo que se les pueda llegar a cruzar después.
aprovechemos ahora que estos 15 días no nos vemos. Para la gente que lo vea en diferido también. Pueden escribir después por el grupo, sacándose las dudas también. Profesor, después le mandamos los integrantes de los grupos ¿Ya los tienen armados los grupos o los tienen que armar? pero algunos siguieron igual, otros no, por eso no sé cómo nos vamos a organizar o cómo tiene que ser. Sería ideal que cuanto antes me manden los integrantes para ya saber cómo son cada grupo, ¿sí? Entonces, no sé si los pueden armar para hoy o para mañana, así ya me los mandan. Para mañana, ¿sí? Así tienen todo hoy y mañana me mandan todos los grupos, ¿está bien? Lo voy a poner acá en el grupo. Hola, profe, consulta, ¿pero podemos hacer los mismos del anterior trabajo? Así ya Sí, trabajamos sí, las Analia, mismas integrantes. Bueno, gracias. ningún problema. Para mañana necesito saber integrantes de cada grupo. Mandan por acá, por el grupo. Estamos. Sonó un teléfono ahí. Ahí está. Sí, el mismo, Fue el profe. mensaje. Bien, dudas. Por favor, sáquense las dudas ahora. ¿Tienen todo clarísimo? Súper clarísimo. Pero, No, profe, no tenemos claro, pero pasa que tenemos varios trabajos que entregar y tenemos que leer y estamos atareados. Entonces, entregamos todo a último momento. me imagino. Sí, yo ya tengo un grupo. Estamos hablando de cómo lo vamos a hacer. Estamos compartiendo. ¿Para esta materia? Sí, sí. Estamos viendo los videos que usted subió al grupo. Bien. Las clases anteriores. Perfecto. Buenísimo. No empezamos a redactar. No, está bien. Tenemos que hacer. Está bien, recién les acabo de dar la consigna, ¿no? Entonces, bueno, tienen estos 15 días. Sé que hay trabajo de otras materias, pero bueno, en algún lado hay que meter esto, así que, bueno, es ahora, porque tiene que ser ahora. Esperen que tengo un problema. ¿Qué pasa? Ahí está. Entonces, bueno, sí o sí, tenemos que hacerlo ahora porque tenemos que tener tiempo después de corregir. Todavía no corregí todos los trabajos anteriores, voy a tener que inventar un tiempo donde no existe para corregirlo, para devolvérselo, para ver si está todo bien, para prepararnos, para que quede todo clarísimo para el final, que nos quede alguna clase o varias clases para hacer un repaso de lo que fue el primer cuatrimestre y de este segundo, y poder hacer algunos puentes entre los dos cuatrimestres, ¿no? Tanto la teoría de Pillon River como la de Edgar Morin. Entonces, bueno, por eso mismo es que estamos un poco, siempre a esta altura del año nos corre el tiempo, Cronos tirano. Entonces tenemos el 3 de noviembre que ustedes entregan, y realmente no, ¿ustedes les dijeron en alguna otra materia dónde, cuándo es que termina el cuatrimestre? ¿Cuándo se entregan las notas?
Creo que no lo comunicaron todavía, si no me equivoco. Sí, profe, algunas profes comentaron que el 4 de noviembre tienen que pasar notas. 4 de noviembre hay que pasar notas. Uy, qué problema. Bueno, nos esperarán, porque bueno, ya estamos acá. Así que pónganse en campaña porque no va a haber prórroga, ¿sí? La fecha de entrega es el 3 y el 3, o el 3, o el 3. Gestiónense como puedan, son 15 días de maratón y bueno, acá estamos. Yo creo que el texto, como les dije varias veces, el texto tiene su complejidad, algunas partes es duro de masticar, es difícil, pero con las clases le fuimos dando como un marco orientador, ¿sí? Fuimos esclareciendo algunas cositas. En mi cabeza yo creo que ya pasamos prácticamente por la mayoría de las partes del texto y lo dejamos claro. No sé ustedes si pudieron leer el texto y quienes vienen siguiendo las clases, si sienten que quedó alguna duda o algo que no haya quedado claro. Algo que haya que volver a explicar, algo que sea necesario reformular, repasar. Dígame algo. Yo, profe, con las clases suyas que quedan grabadas, una vez que, creo que fue la clase anterior que no participé porque no pude, la vi 2 veces, y bueno, y con lo que usted, por lo menos lo del paradigma de la complejidad lo tengo anotado en 3, 4 clases. No sé después en la práctica cómo me irá, pero bueno, tengo algunos apuntes. Creo que con sus clases, repasándolas, las grabadas, al menos creo que va a estar claro. Para mí. Eso digo ahora, profe, ¿eh? Después. Bueno, es importante, como es un contenido que es difícil de digerir, por eso le dedicamos mucho tiempo a las mismas cosas y las volvemos a repetir. Es por eso. Es muy difícil avanzar demasiado más si el contenido es denso y no se terminó de entender. Entonces, sé que mucha gente le cuesta ver los videos y leer también, entonces necesito que urgente se pongan a ver los videos de vuelta, a leer, la gente que no leyó. Ustedes que están acá presentes, ¿terminaron de leer el texto, aunque sea una vez, capítulo 3, capítulo 4? Hola. Sí, lo leí una vez sinceramente, pero es complejo por ahí. Tenía que Es andar con el complejo. diccionario. Entonces digo, bueno, veía los videos, igualmente vi el video de la clase anterior y era como que dimos vuelta en el tema, pero no dijimos, bueno, paradigma de las complejidades, tal, sino que volvimos a ver todos los puntos. Así que por eso yo Ajá. cuando empecé le dije que es eso, ¿no? Esas son las nuevas formas de ver, de pensar, ¿no? Porque eso en realidad no lo redondeamos, como que quedó en todos los puntos que para llegar ahí, pero como que no hicimos hincapié en el grano, que es Sí. nuevas formas de ver, de pensar y de actuar, ¿no? Sobre una realidad o sobre la singularidad de una persona. Eso en realidad es una definición difícil de dar, porque no hay una definición. ¿Qué es el paradigma de la complejidad? Y Morín escribe un capítulo entero tratando de definirlo y se queda corto. Por esa razón es que no dimos una definición, porque no la hay. O el paradigma de la simplicidad es esto, 2 puntos, paradigma de la simplicidad, 2 puntos, es esto, esto y esto. Bueno, no, es todo en la realidad en la que estamos inmersos, por eso se hace difícil dar una respuesta a eso, ¿se entiende? Y en la Es consigna, por válida, ejemplo, sí, sí, y en ¿qué la me vas a decir? consigna, sí,
También tenemos que articular el capítulo 4, que es el programa y el plan. ¿Se Exacto. refiere a nuestro trabajo? ¿Sería como trabajadora social? ¿Cómo En implementaría? realidad es muy buena pregunta. Podemos pensarlo. Esa parte no la pensé. Lo podemos pensar, Luz. Sí, levantaste la mano. Sí, tenía la misma duda que Laura. Si intervenimos Bien, a partir de la situación como trabajadora social o le marcamos lo social nomás, con la autora. bien. Buena pregunta. No lo había pensado. Em, Podemos hacer un modelo de intervención súper breve, que una sea cómo pensar un programa, cómo pensar una estrategia, ¿sí? Pero que sea algo súper breve. Cuando terminemos la clase se los redacto, ¿sí? Vamos a agregarlo a la consigna. Sí, para poder integrar el capítulo 4 dentro del mismo análisis, ¿sí? Bueno, ya que venimos hablando del paradigma de la simplicidad y la complejidad, podemos pensar la acción en esta situación de esta manera. Si lo pensamos desde la simplicidad, lo vamos a encarar o pensar de esta manera. Si lo pensamos desde la complejidad, vamos a tener esta otra perspectiva. ¿Está bien? Sí, vamos a pensar alguna intervención, que es donde haya que poner la acción. Si no, va a quedar suelto. El problema es que si no lo tocamos ahora, ese tema va a quedar suelto y no voy a estar seguro si lo entendieron, principalmente pensando en el final. ¿Sí? Más que nada por eso. O sea, algo de la acción tenemos que poner. Bueno, gracias por preguntarme y por hacerme acordar. Esperen que lo voy a anotar. Sigan pensando dudas, por favor, así me van diciendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Abren ahora. ¿Alguien leyó, perdón, las demás personas leyeron el texto completo? Pueden escribirlo, sí o no. A ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Falta gente? ¿O es internet que es lento? Si leyeron, escriben sí. Si no leyeron, escriben no. No, profe, yo todavía no estoy un poquito atrasada. Estoy con bastante trabajo y la verdad que estoy complicado. Pero ya, en Bien, estos días me pongo. bárbaro. A mí me falta el 4, profe. El Bueno, 3 lo leí ya 2 veces, solo que vuelvo mucho. Entonces como que tardo ahí, pero sí lo estoy leyendo. perfecto, buenísimo. Está contemplado esto de que piensen que tenemos un solo texto para todo, es poco texto para todo el cuatrimestre, pero estamos contemplando de que tiene cierta densidad, por eso dejamos solo ese. ¿Está bien? Sí, el O texto sea, hay poca realmente cantidad. costaba, el texto cuesta mucho, al menos a mí lo leí una vez sola porque me costó mucho, por eso le digo que a mí me aclaró más la grabación de su clase. Sí, los videos ayudan mucho. De eso sí ya los vi a Ayudan todos más y que puedo tomar leer. apuntes de eso. ¿Cómo, Karen, lo último? De que los videos sí los terminé de ver y iba tomando apuntes más que nada como para después ir relacionándolo con el capítulo 3 que fue el que leí completo. Bien, bárbaro. Piensen que sin los videos, o sea, sin las clases estas, es bastante difícil, ¿no? Es un texto difícil. Entonces, por eso
La verdad es que siempre tengo dudas respecto de si volver a dar el mismo texto, los mismos capítulos. Lo que pasa es que no encuentro otro texto donde él hable del paradigma de la complejidad. Tendría que investigar más y no encuentro otro donde sea más claro. ¿Sí? Este texto es complejo, es enroscado, pero cuando uno más o menos lo empieza a amasar, dice, ah, bueno, buenísimo, ya más o menos lo entendí. Entonces, por eso mismo es, como ustedes dicen, son necesarias las clases para poder hacer esa articulación, ese puente. ¿Sí? Esa es la idea, y que ustedes puedan tomar las cosas de las clases para el trabajo también, ¿sí? Que puedan ir al texto y a las clases. Tenemos esos dos materiales de apoyo, las clases sincrónicas y el texto. Lo que no quiero es que si no ven las clases, por ahí ustedes porque están en las clases, no sé qué onda la gente que no participa de las clases, si está pudiendo verlas en diferido, si está pudiendo leer el texto. Así que bueno, me quedo preocupado un poco por eso, pero bueno, lo vamos a saber ya dentro de poco. Les pregunté varias veces, ¿no? Para ver cómo vienen todo. No puedo ir a golpear en la puerta de la casa a cada uno para ver que me contesten en la cara, pero bueno, es lo que tenemos ahora, ya saben. A veces me pasa de que explicando las cosas en la clase, para mí en mi cabeza ya están clarísimas. Por eso necesito que ustedes me pregunten todas las dudas que haya, absolutamente todas, para poder saldarlas. Por ahí me faltó una parte de alguna explicación, o faltó reforzar algo, faltó esclarecer. A ver, con relación al texto, fuimos... Les aclaro algo que dice al final del texto, ¿sí? Al final del capítulo 4. Él habla de la máquina no trivial. ¿Saben lo que significa trivial? No. ¿Alguien sabe qué significa trivial? ¿Nadie? Bueno, trivial es algo común, algo como que es normal, ¿sí? Algo que pasa siempre. Entonces, Morín dice, la máquina no trivial. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos antes vivíamos de una forma trivial. Como alguien iba a trabajar y trabajaba muchos años en la misma fábrica, muchos trabajaban de trabajos que se sostenían en el tiempo, entonces la vida era mucho más ordenada y predecible. Lo que hace notar Morín es que la esencia de la vida es justamente que no sea trivial, porque siempre hay algo nuevo. Entonces, lo que nos propone es poder pensar que el paradigma de la complejidad es contemplar la crisis como algo propio de la vida. Y que algo propio nuestro emerge en los momentos de crisis. ¿Sí? Él dice, en efecto, la vida social exige que nos comportemos como máquinas triviales. ¿Sí? Como que nos estuviera pidiendo que seamos predecibles y que no nos pase nada. Por ejemplo, uno tiene un trabajo y no te puedes enfermar, no puedes sentirte deprimido un día, no te puede pasar nada, tenés que funcionar como una maquinita. Entonces, acá él dice, la vida social nos exige que nos comportemos como máquinas triviales. Es cierto que nosotros no actuamos como puros autómatas, buscamos medios no triviales desde el momento que constatamos que no podemos llegar a nuestras metas. Lo importante es lo que sucede en momentos de crisis, en momentos de decisión, en los que la máquina se vuelve no trivial, actúa de una manera que no podemos predecir. Un poco la complejidad es esto, es contemplar lo impredecible. ¿Sí? Es parte de la idea de la complejidad.
viene de la mano con todo lo que venimos hablando antes, ¿sí? De contemplar múltiples variables, de abrirnos al azar, escuchar el azar, poder observarlo, y esto de que la máquina se vuelva no trivial, a veces en momentos de crisis, está de la mano con esto. ¿Me siguieron con esta idea? ¿Se entiende? O más o menos. Sí, profe. Bien, acuérdense esto del azar. En el paradigma de la simplicidad, siempre se trata de reducir al mínimo el azar. Nosotros en el paradigma de la simplicidad tratamos de controlar lo más que se pueda. Predecir y controlar. En cambio, en el paradigma de la complejidad, sabemos que siempre va a estar el azar ahí. Y en vez de pelearnos contra el azar, queriendo controlar todo, estamos atentos y atentas a ver qué información nos trae el azar para ver cómo podemos hacer jugar a nuestro favor ese azar. ¿Se entiende que es una postura diferente en relación con el azar? ¿Sí? Bien. Más dudas. El azar nos exige ser más flexible. Exacto. Sí. Exactamente, Laura. Si nos paramos desde el paradigma de la complejidad, necesariamente nos convertimos en más flexibles. ¿Sí? Es algo que decanta de poder posicionarnos desde ahí. Nos ponemos más flexibles porque sabemos que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Es que en que hay más posibilidades, en que hay otras posibilidades, digo. No hay una sola. También, exactamente. Muchas veces es muy bueno este aporte, Analía. Muchas veces cuando miramos desde el paradigma de la simplicidad, pensamos que hay una o pocas opciones. Cuando empezamos a hacer lecturas desde el paradigma de la complejidad, vemos que generalmente hay más opciones. ¿Sí? Hay una multiplicidad de opciones que no estaban a simple vista. Y que las opciones van apareciendo en la medida que descubrimos nuevas variables, nuevas dimensiones. ¿Sí? Está en la consigna de que no nos olvidemos de hacer un análisis de las múltiples dimensiones. ¿Cómo sería esto? ¿Se acuerdan? Ahí venía una duda con respecto a la consigna, porque para llevar a la acción esas estrategias tenemos que poner cada dimensión en una articulación, porque tenemos, por ejemplo, de educación, de economía, social, y cada una va a ir articulada a un área diferente, a una gestión diferente. Ahí cuando dijo que tenemos que hacer una articulación, no una intervención, ahí es como que me quedé un poco pensando. No sé si 4 o 5 hojas nos va a alcanzar. Puede Hay que hacer ser. una intervención. Ahí como que me quedé. Apuntábamos a que a poder hacer este análisis de las múltiples dimensiones. Lo que a mí me gustaría que hagan es que puedan reconocer, está incluido en el trabajo porque quiero saber si ustedes pueden reconocer diferentes dimensiones y poder observar distintas variables dentro de esas dimensiones, ¿no? Fue el ejercicio que hicimos varias veces, de decir, bueno, tenemos esta situación, ¿qué dimensiones ustedes reconocen acá? Bueno, está la dimensión educativa, la social, la económica, la dimensión de salud, la
dimensión intersubjetiva, que es los sujetos interactuando entre sí, está la dimensión comunitaria, está la dimensión política, ¿no? Tenemos muchísimas dimensiones. Y dentro de esas dimensiones podemos llegar a identificar distintas variables. Obviamente que cuanto más rico sea nuestro análisis desde las múltiples dimensiones, más rica va a poder ser nuestra intervención, la intervención que podemos pensar en relación a un caso. ¿Me siguen con esto? Esto vamos a tratar de hacerlo de la mano. Ahora, en un ratito, voy a pensar cómo redactar para incluir dentro de la consigna esto de la intervención, ¿sí? Y que quede articulado con el análisis de las dimensiones. ¿Se entiende? ¿Quedó claro o está claro en mi cabeza, pero no en el resto? Sí, profe, escríbalo ahí después. Vamos por ahí. Bárbaro. ¿A alguien de acá le queda dudas de qué se trata de hacer un análisis de las múltiples dimensiones? ¿A alguien le queda duda? ¿Alguien no lo entendió? Bueno, imagino que eso está clarísimo, ¿no? No, profe, ¿me podría repetir un poco? Porque muy bien no lo entendí. Entendí lo de máquinas triviales, lo de contemplar múltiples variables, pero así como para responder una pregunta, no. Ajá, bien. Entonces, les pregunto, ¿qué sería identificar múltiples dimensiones de una situación? Para que le podamos responder a Enrique. Tener en cuenta todas las áreas, profe. Bien, tener en cuenta todas las áreas, ¿qué sería eso? Sí, lo social, lo económico, las tramas vinculares, lo psicológico, la salud. Profe, hacer un análisis de una situación desde distintos lugares, desde distintas dimensiones. Bien, ¿podés repetirlo, Karen, por favor? ¿Cómo es? Sí, hacer una lectura de una situación desde distintos lugares, distintas dimensiones. Bien, bien, vamos bien. Entonces, poder hacer una lectura de diferentes lugares, contemplar diferentes áreas, ¿no? Lo que vos decís, Celeste, como áreas serían las dimensiones. ¿Qué decías, Laura, vos? No, lo que dijo que en hacer un análisis de la situación. O sea, nosotros tenemos que plantear esa situación y de esa situación nosotros tenemos que analizar. Y de ahí se van desprendiendo las múltiples dimensiones de la abarca, como dijo las compañeras, lo social, lo económico, la educación, la salud. Ahora, hasta ahí bien pero ahora cuando el modelo de intervención para llevar esa estrategia o ese plan a la acción, ahí es donde quedo pensando. Sí, no, pero bueno, ahora vos cuando lo tranquila escribo... porque sí, va a ser algo súper simple, porque no la podemos complicar tanto. ¿Sí? Va a ser, bueno, proponer una acción, por ahí una acción que contemple la complejidad. Entonces va a haber que justificar, bueno, esta acción contempla estas dimensiones, ¿no? Va a tener que ser algo breve y sintético, porque si no, no va a haber lugar. No la vamos a poder complicar demasiado, en ese sentido. Enrique, ¿quedó un poco más claro? Sí, profe. ¿Sí? Cuando hablamos de múltiples dimensiones, estamos haciendo un paso al paradigma de la complejidad. En el paradigma de la simplicidad, generalmente, sin darnos cuenta, hacemos una lectura de una dimensión o de pocas dimensiones. ¿Cuál puede ser? Solamente una dimensión que puede ser la de salud. No tenemos ahora tengo que cortar a las 8 porque sigo trabajando. Pero pensábamos un ejemplo donde, por ejemplo, sí.
Sí, disculpe, me acordé de que lo habíamos hecho en una de las clases con un ejemplo de violencia de género, que habíamos visto Sí, que con una dimensión, bueno, le pegó, el marido la golpeó porque es un violento. Y eso. en el paradigma de la complejidad habíamos visto, por ejemplo, bueno, el marido puede tener un consumo problemático, si los chicos iban a la escuela, si la mujer tenía trabajo, o sea, lo habíamos analizado desde ese, me había quedado más claro ahí a mí, con Bien, esa... perfecto. A eso íbamos. Gracias, Cristina, por retomar eso. Tenemos como ejemplo el caso de una situación X de violencia de género, ¿no? Entonces, una lectura del paradigma de la simplicidad puede ser contemplar una o pocas variables. ¿Cuál puede ser? Una, bueno, es un violento, ¿no? Entonces, eso explica, una sola variable explica la situación. Es un violento y listo. Cuando nosotros abrimos el abanico y empezamos a contemplar múltiples dimensiones, empezamos a tener, bueno, bien, ¿es un violento? Esa es la dimensión física de la convivencia, ¿sí? O la personalidad de él. Tenemos otra dimensión, que es la dimensión económica. La mujer no tiene plata para irse y él la tiene amenazada porque la mantiene. No les alcanza para comer, entonces genera conflicto a partir de eso. Tenemos la dimensión salud, si los chicos están enfermos o si alguien está enfermo, si tienen que ir para el hospital, si tienen, no pueden, no pueden. La dimensión puede ser la dimensión intersubjetiva, ¿no? Con quiénes se vinculan esas personas, ¿sí? Esa mujer, esa familia. Sí, Analía. profe, disculpe, abrió el micrófono justo. Sí, se me viene ocurriendo como una idea, algo así, como por ejemplo, analizar una situación en una escuela, ¿no? De algún niño Sí. que tiene algún diagnóstico o ver algo, empezar a analizar y ver desde raíz cómo viene la familia y por qué los padres actúan de diferentes maneras. Quizás el padre actúa con el nene así porque tiene otras, como es alcohólico, drogadicto, entonces y desde ahí tiene problema económico y de ahí tiene problema emocional. Es como que ahí también salud abarca mucho también. Desde un niño evaluar otras cuestiones. Puede ser algo Bien, así bárbaro. también. Sí, sí, sí. Vos tomás el caso como un disparador Claro, y después lo empezás a identificar las múltiples dimensiones a partir de ese caso. empezar a ver desde la raíz claro, desde ese caso investigar por qué pasa eso. Sí, vos no vas a Llegar saber más por allá. qué, vas a poder contemplar múltiples Claro, dimensiones. claro, Bueno, puede estar presente esto, puede estar presente lo otro, vos no puedes decir esto es por esto, por esto y por esto. no, ¿Sí? claro, pueden ser causa, claro, causa de esto, del otro, Claro. ¿no? Algo así, más o menos, esa idea, Sí, algo. Ok, sí, está bien. gracias. Bueno, gente, voy a tener que dejarlos, que tengo que seguir trabajando. Por favor, después les voy a hacer la especificación de la consigna para ver cómo abordamos el capítulo 4 que tiene que ver con la acción. Por favor, sáquense las dudas, ¿sí? Antes de la fecha, ¿sí? Vayan leyendo, vayan viendo los videos y todas las dudas, por favor, se las sacan en el grupo. ¿Estamos? ¿Está bien? Genial, profe, sí. Bárbaro, buenísimo. Nos Bueno, vemos, vamos muchas gracias. a dejar de grabar. Les mando un beso grande, grandísimo. Tener grabación. Ahora.